Muy buenas tardes, es una alegría nuevamente estar participando en este programa. Justamente nos acompaña esta noche un grupo de colegas muy experimentados cada uno en su campo y me gustaría presentarlos. El tema de hoy va a ser los avances de medicina. Vamos a tener hoy día una disertación bastante enriquecida. Bien, en primer lugar tenemos a la doctora Jessie Acuña, que nos acompaña y es médico radióloga, su especialista en diagnóstico e intervencionismo mamario, hizo su fellow en el Hospital Simba de Barcelona. Y actualmente ella es jefa del servicio radiodiagnóstico de la clínica Good Hope. También nos acompaña el doctor Jorge Menacho, el médico de la hospital, que además es jefe del servicio del centro quirúrgico de Good Hope. Y también nos acompaña el doctor Daniel León, él es cirujano general, es un especialista en la cirugía laparoscópica y además también un entrenamiento de cirugía robótica. Entonces, y es médico cirujano de staff de la clínica Good Hope. Es un gusto poder compartir esta tarde con ellos. Vamos a empezar nuestro programa con la primera pregunta. Doctora Jessie Acuña, muy buenas tardes. ¿Podría dar el alcance de cómo ha avanzado la tecnología actualmente? ¿Puede, por favor, repetir la pregunta? Claro. ¿Qué tal, doctora? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Jessie? ¿Cómo ha avanzado la radiología en el transcurso de estos años? Si bien es cierto, la medicina ha avanzado grandemente en estos últimos años. Entonces, usted que ha hecho un fellow en otro país, ¿cómo es que ha avanzado la radiología en su campo, que es lo que es el intervencionismo mamario? Ya. ¿Cómo están, queridos amigos? Soy la doctora Jessie Acuña, médico radiólogo, especialista en lo que es intervencionismo mamario y todo lo que es el tema de la resonancia magnética, ¿no? De todo el cuerpo. En esta tarde voy a compartir lo que es para ustedes una pequeña exposición acerca de lo que es la innovación, avances y futuro de la radiología. Ya, nosotros como radiólogos tenemos muchas tecnologías que están viniendo para que nosotros podamos tener un mejor diagnóstico cada día. Entre esas tecnologías tenemos lo que es llamado el PET-CT. No sé si ustedes antes han escuchado, pero el PET-CT es una tomografía por emisión de positrones, mejor conocida, unos le llaman PET-CT, otros PET y slide CT, pero es la misma técnica de medicina nuclear, ¿no? Que nos va a combinar lo que es en un solo pórtico, lo que es el escáner de la tomografía por emisión de positrones y el escáner de la tomografía computarizada, de los rayos X, ¿no? Esas dos imágenes van a asociarse para recién sacar lo que es el PET-CT. Ahora, nosotros obtenemos de ese PET-CT una imagen funcional, ¿no? Que va a ser basada en un metabolismo bioquímico. Esa actividad que el cuerpo va a determinar es donde nosotros podemos determinar las metástasis o cánceres. Acá podemos ver en la imagen cómo es el PET-CT. Es casi igualmente que una tomografía computarizada, ¿no? Ahora, las indicaciones del PET-CT. Tenemos 4 indicaciones importantes. En primer lugar está lo que es el estadiaje, la determinación de la extensión de la enfermedad, ¿no? Esto determina la evaluación de la respuesta durante el post-tratamiento y la sospecha de la recurrencia, ¿no? Hacemos las evaluaciones de los marcadores tumorales y también las imágenes convencionales no contributorias. Esta tomografía por emisión de positrones es una técnica de imagen metabólica molecular que permite evaluar y cuantificar diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos. Acá podemos observar, así se ve una tomografía por PET-CT, ¿no? Podemos ver en estas 3 imágenes, la primera es lo que es la tomografía y la tercera es cuando ya se evalúa el metabolismo. Como había dicho,
es más que todo para ver el origen de algunos cánceres y algunas metástasis. El PET-CT durante el tiempo ha revolucionado bastante, ¿no? Lo que es importante, ha agregado precisión diagnóstica, localizando anatómicamente dónde se encuentran los cánceres. Por ejemplo, los procedimientos, ¿no? Ahora variado en oncología, planificación quirúrgica, en la radioterapia y estadificación del cáncer. Ahora, el único obstáculo que nosotros tenemos es el costo de producir y transportar este radiofármaco, ya que este radiofármaco solamente tiene una escasa vida de 2 horas. Es por eso de que este proceso todavía es un poco lejano, y muy caro, ¿no? Y muy costoso. La técnica. Primero, se requiere que los pacientes ayunen durante aproximadamente de 4 a 6 horas antes del PET-CT para mejorar la captación de la glucosa. No tienen que tomar café, no alcohol, glucosa tiene que estar menos de 150, la insulina tiene que estar bien controlada en diabéticos y evitar actividad extenuante y bueno, la sonda vesical que es en forma variable, ¿no? El PET-CT dura aproximadamente de 60 a 70 segundos en completarse y este estudio totalmente tarda 30 a 45 minutos dependiendo de la cobertura requerida. Las consideraciones que tenemos que tener, primero, contraindicaciones no tiene que ser en pacientes en embarazo y la preparación es en ayunas de 4 a 6 horas, un ejercicio de 24 horas previas, hidratación, micción previa, tiene que tomar un Valium oral y retirar todo objeto metálico. Bueno, en la conclusión, lo que es el PET-CT es útil en los diferentes escenarios de la evolución de la enfermedad neoplástica. Ayuda en el diagnóstico diferencial entre lesiones tumorales benignas y malignas. Contribuyen en la determinación del primario y el estadio clínico. Permite establecer el grado de la respuesta tumoral, precisa el estatus de la enfermedad tumoral, el descarte de la recurrencia en escenarios dudosos, ¿no? Cuando solo hay marcadores tumorales elevados y convencionales diagnósticos dudosos, esta PET-CT nos ayuda bastante para aclarar, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la otra tecnología que estamos abarcando los radiólogos, que es la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial ha llegado para quedarse, ¿no? Actualmente se está diseñando software que están basados en lo que es la inteligencia artificial. Comienzan con esta inteligencia artificial, los radiólogos vamos a enfrentar diferentes retos más ambiciosos. Algunos, por ejemplo, pueden ser las características posibles de una imagen de una determinada patología, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir aprender cuáles son las características radiológicas de esta entidad para así posteriormente diagnosticarla en un nuevo caso. Entonces, estas características radiológicas ingresan a un PACS y entonces la máquina es la que determina las características radiológicas y nos da el diagnóstico. Estas áreas de inteligencia artificial, está experimentando cada vez mayor crecimiento en el campo de las ciencias computacionales y que cuenta con gran impacto, ¿no? Por lo que resulta de enorme importancia para el radiólogo plantearse sus posibles aplicaciones y los problemas éticos derivados de la utilización de estos sistemas. Esta inteligencia artificial está definida como la capacidad de las máquinas de imitar funciones cognitivas humanas y esta se entiende como inteligencia artificial estrecha y hay una inteligencia artificial general. La inteligencia artificial estrecha a la que se aplica exclusivamente a una tarea y la general es la que se puede desenvolver en tareas de mayor complejidad. ¿En qué podemos hacer las aplicaciones de la inteligencia artificial? Uno de los primeros tipos de programas de esta inteligencia artificial que se han intentado introducir en radiología han sido aquellos dirigidos a la detección en las imágenes radiológicas de elementos muy concretos, por ejemplo, microcalcificaciones en una mamografía. Es decir, yo les cuento mi experiencia personal. Nosotros tenemos en mamografía, solamente utilizamos ahora 2D y lo que es la tomosíntesis, mamografía en 3D.
Nosotros detectamos lo que es las microcalcificaciones por la inteligencia artificial ahora. Nosotros en la clínica Busco contamos con un programa que se llama CAT, que significa la autodetección de las calcificaciones. Entonces, este programa detecta las calcificaciones muy aparte de lo que detecta también el ojo humano. Entonces, esta es una herramienta de inteligencia artificial que nosotros como radiólogos estamos utilizando ahí en la detección de los cánceres mínimamente invasivos. Pero, ¿qué principales inconvenientes también tiene la inteligencia artificial? No todo es una maravilla. La necesidad de acceso a grandes bancos de imágenes, el procesamiento de los datos, a pesar de que actualmente nosotros contamos con el sistema PACS, cuando viene la inteligencia artificial necesitamos redoblar el proceso y el almacenaje. Y las responsabilidades médico-legales, ¿no? Porque el diagnóstico no lo realiza un ser humano, sino lo realiza realmente la computadora. ¿Qué podemos esperar nosotros en un futuro de la inteligencia artificial? De manera inevitable, la inteligencia artificial va a formar una herramienta fundamental para nosotros los radiólogos. Debemos trabajar sí o sí en el futuro con ella, lo que obligará a establecer nuevas relaciones estrechas entre los radiólogos y también con otros profesionales como informáticos, ingenieros computacionales. Por otro lado, a pesar de que la inteligencia artificial traerá nuevos retos que resolver, indudablemente constituirá un nuevo elemento con que el radiólogo contará y que le ayudará a crecer y afianzar su papel imprescindible en el proceso diagnóstico. Muchas gracias, doctora Acuña, por esta presentación muy interesante, cómo ha ido evolucionando desde la radiología, ¿no? Hace muchos años atrás, una radiografía con rayos X era suficiente, pues ahora tenemos muchos instrumentos, y más aún con la inteligencia artificial, obviamente esto mejora lo que es el diagnóstico radiológico, ¿no? La ciencia ha aumentado bastante en este aspecto, aunque todavía es costosa, todavía no está muy disponible, pero vemos que esto va a innovar bastante en el mundo del radiodiagnóstico. Bien, vamos a continuar con el doctor Menacho, una pequeña pregunta, doctor. Doctor Menacho, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Cabanillas, y a todos los asistentes. ¿Cómo está, doctor? Doctor, una pregunta. ¿Cómo ha ido evolucionando la anestesiología en el transcurso de estos años, hace 10 años y hasta el día de hoy? Obviamente ha habido innovaciones grandes. ¿Cómo ha ido esa evolución aquí en el Perú, doctor? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por permitirme participar en esta conferencia muy interesante. Bueno, en primer lugar, si queremos hablar de la evolución de la anestesia en los últimos años, debemos recordar cuál era la realidad hace unos 10 años. Probablemente en ese tiempo nos encontramos con situaciones especiales en ciertos lugares donde no existían todas las opciones de monitoreo que existen hasta ahora. Probablemente hace 10 años se podría contar con un oxímetro de pulso, se contaba con una electrocardiografía o con una presión arterial no invasiva que permitía brindar la seguridad adecuada. Antes, digamos, unos 30 años antes, esto no estaba disponible en muchas salas de operaciones y el anestesiólogo se valía muchas veces de sus sentidos, ¿no? O de un simple estetoscopio, o inclusive nuestros amigos cirujanos nos hacían recordar que el color de la sangre estaba un poco más oscura para empezar a ventilar mucho mejor, ¿no? Entonces, el primer gran cambio que existió en la anestesiología es el oxímetro de pulso, ¿no? Inclusive, desde hace algunos años, ya la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología lanzó una campaña aún vigente en algunos países muy poco desarrollados, ¿no? Donde cada anestesia o cada cirugía debía estar
monitorizada con un oxímetro de pulso, ¿no? Entonces ese sería, digamos, el primer gran cambio que existió de unos años hasta la actualidad. Por otro lado, tenemos técnicas anestésicas que han ido llegando en el transcurso de los años, ¿no? Yo recuerdo mucho el año 2003, el 2004, por ahí, aparecen las técnicas de anestesia intravenosa total, ¿no? Donde dejaban de utilizar anestésico inhalatorio que se había utilizado pues, desde los inicios de la anestesia con Morton en el siglo XIX y después con la aparición de fármacos usados a nivel mundial por muchos años como el alotano, y los fármacos modernos como el sevoflurane y el isoflurane, y algunos, digamos, de alguna forma se quedaron de lado en preferencia o en la preferencia de los anestesiólogos, sobre todo orientado al beneficio de los pacientes, de utilizar medicamentos endovenosos exclusivamente, ¿no? Esto ha ido ganando adeptos en el transcurso de los años, permitió también que los pacientes se recuperaran mejor, que se recuperaran más rápido. Medicamentos como el propofol, el remifentanilo, la dexmedetomidina, ¿no? Nos permitieron lograr esto, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, el hecho de que en los últimos años empezó lo que se denomina la recuperación anestésica abreviada, dentro del contexto de los llamados protocolos ERAS, ¿no? Aquí tenemos que justamente una técnica anestésica orientada a esto, ¿no? A una rápida recuperación del paciente, permitió disminuir no solamente tiempo de estancia en recuperación, tiempo de estancia hospitalaria también, costos, ¿no? Y también, por supuesto, un mejor resultado en los pacientes desde el punto de vista no solamente quirúrgico, sino también anestésico, manejo del dolor, etcétera, ¿no? Claro, Ahí viene el otro tema, que es la analgesia multimodal, ¿no? La claro. analgesia multimodal también, ¿no? Justamente el ERAS nos lleva a la analgesia multimodal, utilizar no solamente medicamentos endovenosos como los opioides o los AINES, sino también utilizar medicamentos o técnicas de anestesia o de analgesia regional, ¿no? Como bloqueos nerviosos, anestesia epidural, raquidia, etcétera, que nos permita manejar el dolor de manera óptima y que el paciente se recupere pronto y sobre todo que la calidad de atención sea mucho mejor, ¿no? Correcto, doctor. Muy bien. Bien, nos vamos a ir a un pequeño corte, vamos a continuar con una parte donde se va a presentar la Orquesta Sinfónica de la Universidad Peruana Unión. Regresamos en unos minutos. Sí. Bien, bien. Más adelante vamos a ir con la Sinfónica. Vamos a continuar con nuestra charla. Tenemos también en nuestro medio el doctor Daniel León. Doctor Daniel León, muy buenas noches, ¿cómo está? Doctor Daniel León, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Bien. Abel. Bien, como se ha visto, igual como la anestesiología, igual en la cirugía, obviamente ha habido una evolución marcada en cuanto a estos últimos años. ¿Nos podría decir, doctor, cómo es que hay esta creciente innovación de la medicina en cuanto a cirugía se ha visto pues, en estos últimos 10 años? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. En efecto, el avance de la medicina y de sus diferentes especialidades es indetenible. Particularmente en el caso de la cirugía, una de las principales líneas de investigación a nivel mundial y de los avances son las cirugías menos traumáticas, o lo conocido hoy en día como cirugía de invasión mínima. En este sentido, tratamos de realizar procedimientos cada vez más complejos por incisiones menores que conlleven obviamente a menos dolor, menos incidencia de complicaciones relacionadas a la herida, una recuperación más acelerada del paciente y por ende también a procedimientos
más complejos con incisiones más pequeñas. Gracias a esto, bueno, uno de los principales desarrollos en este sentido ha sido la laparoscopía, que muchos investigadores y estudiosos del tema consideran que es una etapa transicional a la cirugía del futuro. Y uno de los pasos que va más allá de la cirugía laparoscópica es la cirugía robótica, por la cual me han pedido que les hable esta noche. En el caso de la cirugía robótica, es una tecnología relativamente nueva, tendrá más o menos unos entre 10 y 15 años en el ámbito de la cirugía general. Sin embargo, la medicina tiene mucho más años utilizándose robots. En los primeros inicios de los robots fueron en el campo de la neurocirugía, utilizando equipos que lograban precisar o tener acceso a localizaciones anatómicas muy precisas. E igualmente en la traumatología para hacer cortes y acoplaciones precisas de prótesis. Sin embargo, ya más o menos como en el año 2003 empieza el desarrollo de robots quirúrgicos, parcialmente impulsado por la medicina de guerra. La idea era trasladar o evitar el traslado del cirujano a los campos de guerra y llevar una máquina que fuera capaz de darle soporte a los heridos graves hasta llevarlos a un centro hospitalario importante. Este desarrollo ha llevado a al robot más utilizado hoy en día, que es el robot Da Vinci. Si me permiten, voy a tratar de compartirles unas pequeñas imágenes para que se familiaricen un poco con el sistema. Bien. No sé si pueden ver mi pantalla. Bien. Fíjense, el robot Da Vinci es quizás el más difundido por un gran poder económico de la compañía que lo desarrolla y en realidad termina siendo telecirugía o cirugía a distancia. El cirujano no deja de operar, lo hace a través de una máquina y las ventajas de esta máquina es que por una parte le dan al cirujano visión en 3D, por la otra disminuye el tremor de sus manos o el temblor fisiológico y por ende el traumatismo en los tejidos. Básicamente utiliza instrumentos del mismo tamaño que los instrumentos laparoscópicos, entre 5 y 8 milímetros, y a diferencia de los instrumentos laparoscópicos, tiene la misma libertad de movimiento, reproduce los movimientos de la mano exactamente igual en el instrumento que en la mano del cirujano. El cirujano que vemos aquí sentado a la izquierda observa a través de los lentes tridimensionales la imagen intracavitaria del robot, que es el que está en la parte central de la imagen, y el robot transmite los instrumentos o los movimientos realizados por el cirujano en la consola. Este equipo requiere una torre, además, para la insuflación del neumoperitoneo, la parte de la computación, la cámara, y la imagen que se va a mostrar a los asistentes. También requiere, por supuesto, no deja de requerir las condiciones propias de esterilidad y un asistente quirúrgico que vemos en el centro de la pantalla. Estas son las piezas de robot más común o más difundido a nivel mundial, que es el robot Da Vinci. A la derecha está la consola del cirujano con sus diversos pedales. El cirujano controla la cámara, los movimientos de la cámara, la profundidad. Al centro vemos la torre de integración donde se integran los equipos de energía, una pantalla para que los asistentes al acto quirúrgico vean lo mismo que está visualizando el cirujano, y el robot a su izquierda, que es el que se acopla al paciente. En cada uno de sus brazos, en uno de ellos se acopla la cámara, en otros dos se acopla la mano izquierda y mano derecha del cirujano, y en un cuarto brazo, que su uso es opcional, se utiliza mayormente para retracción. Usualmente también hay un cirujano asistente manipulando manualmente, bien sea sistemas de aspiración o sistemas adicionales de retracción al costado de la máquina del robot acoplado al paciente. Existen robots más novedosos, ya que este es un equipo bastante voluminoso, requiere ser instalado
en una sala de operaciones exclusivamente, no puede ser movilizado, y en base a esto, en realidad existe un monopolio de la empresa Intuitive Surgical en el desarrollo de estos equipos, pero ya le han surgido competencias y uno de los robots que está saliendo con más fuerza es el robot Vertius, que ya su uso está siendo implementado en los hospitales del sistema de salud británico. Lo vemos aquí en la imagen. Y el robot Vertius tiene la diferencia con respecto al Da Vinci, que es un equipo muchísimo más pequeño. Básicamente tiene las mismas propiedades, visión tridimensional, etcétera, la ergonomía para el cirujano al momento de trabajar, pero son módulos, cada brazo es un módulo distinto que se puede ubicar según la conveniencia del procedimiento quirúrgico a realizar, y de hecho vemos la diferencia en volumen que ocupa en un área, en un quirófano, con respecto al que vimos anteriormente, al sistema Da Vinci. Las ventajas básicamente son las mismas de la laparoscopía, trabajamos con incisiones mínimas, etc. También el uso de estos equipos requiere una curva de aprendizaje estimada más o menos en unos 50 casos por cirujano, que debe realizar el cirujano antes de dejar de realizar los casos sin ningún tipo de tutorías. Hoy en día existen centros grandes de entrenamiento y estos equipos vienen con módulos interactivos y de simulación para el entrenamiento inicial de los cirujanos en este tipo de procedimientos. A lo que apunta la cirugía y a lo que se apunta en un futuro eventualmente es a los nanorobots. Con el desarrollo de tecnologías cada vez menores, ya se habla de que en un futuro existirán nanorobots que serán soltados, así como las cápsulas quirúrgicas endoscópicas, o como las cápsulas endoscópicas, disculpen, serán inyectados en el paciente, y estos se encargarán de ubicar la lesión y tratarla tempranamente prácticamente sin ninguna incisión. A esto es a lo que apunta el futuro de la cirugía y de los robots en la cirugía. Correcto, muy bien, doctor León. Interesante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando de la cirugía convencional a la cirugía laparoscópica, a la cirugía robótica y en el futuro quizás con la nanotecnología. Doctor Menacho, así como hemos visto las innovaciones en cuanto a cirugía y radiología, obviamente también en el campo de la cirugía, así como desarrolla el campo de la tecnología, también ha ido desarrollándose. Obviamente existe una estrecha relación entre lo que es la cirugía y lo que es el soporte anestesiológico. Es vital para una buena cirugía, el buen soporte y manejo del paciente. Actualmente en el Perú, si es cierto, se está yendo ya incrementándose los casos de trasplante hepático. Sabemos que su hospital, doctor, es el hospital que hace trasplante hepático aquí en todo el Perú. ¿Cómo ha ido evolucionando, doctor, la anestesiología en cuanto al trasplante en su hospital, doctor? Bueno, muy interesante pregunta, doctor Cabanillas. Realmente es un reto para nosotros los anestesiólogos cuando ingresamos a una cirugía de trasplante hepático por lo que implica, ¿no? Yo me permitiré resumirlo en una frase, ¿no? Que me la dijo un amigo muy querido, que también es amigo acá del doctor Cabanillas, que es el doctor Luis Cabana, ¿no? Y esa frase la tengo siempre presente, ¿no? Que es: el trasplante hepático se resume como un complejo acto de amor, ¿no? Por todo lo que va desde el donante, que tiene el desprendimiento, la familia, ¿no? De donar el órgano, ¿no? Es un acto de amor hacia una persona que probablemente no conoce, ¿no? Luego de eso, el equipo que se dedica a atender al paciente compromete horas de trabajo, compromete muchas veces tiempo con sus familias, etcétera, ¿no? Para poder brindar una atención correcta al paciente, ¿no? Sobre todo que éste se recupere. El paciente en sí, el paciente hepatópata crónico que se atiende y que recibe trasplante hepático, viene con una serie de comorbilidades. El estado de insuficiencia hepática le trae un problema metabólico, sino también puede tener trastornos de coagulación importantes, puede tener encefalopatía, puede tener problemas de función renal,
pueden tener incluso problemas cardiovasculares o pulmonares que necesitan ser manejados, ¿no? Entonces ahí nosotros intervenimos dentro de lo que es el cuidado intraoperatorio, ¿no? En relación a estabilizar todas estas situaciones que se presentan. La disección de grandes vasos también condiciona sangrados importantísimos, ¿no? Que requieren ser compensados. Para eso tenemos sistemas de recuperador de sangre, de recuperador de células sanguíneas, y también tenemos sistemas de infusión rápido que podemos infundir hasta 1000 mililitros en un minuto, ¿no? Por otro lado, contamos también con monitoreo de la coagulación a través de tromboelastografía, que nos permite tener una idea semi-cuantitativa de la coagulación en tiempo real, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos monitoreo hemodinámico de avanzada, ¿no? Que incluye actualmente ya la ecocardiografía transesofágica y también otras opciones como el monitoreo de gasto cardíaco a través en algún momento, de catéter de arteria pulmonar, que cada vez lo utilizamos menos, en casos específicos nada más, pacientes con el síndrome hepatopulmonar o hipertensión portopulmonar, y también monitoreo de gasto cardíaco a través de, por ejemplo, métodos menos invasivos como el monitoreo PAICO, ¿no? Bien, entonces eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, y por supuesto permitir que el cirujano pueda operar de la mejor manera. Sin embargo, aquí yo digo, la anestesia no es tan importante, sino más bien el manejo de la homeostasis completa, ¿no? Durante el intraoperatorio, y también para que el paciente pueda ser recibido en la unidad de cuidados intensivos lo más compensado posible para que continúe su manejo y el éxito sea total, ¿no? La cirugía, el manejo intraoperatorio y el cuidado posoperatorio, que debe ser óptimo también, ¿no? Y el resultado debe ser también bueno para una recuperación completa del paciente. Correcto, doctor. Sí, si bien es cierto, lo que es trasplante es un acto de amor, pues, ¿no? Como usted ha dicho, es muy cierto. Doctor, aproximadamente a inicios del trasplante hasta la actualidad, ¿ha habido un incremento de casos? ¿Cuántos casos más o menos se están operando al mes en el Hospital Almenara? Bueno, dada la coyuntura, actualmente está detenido todos los programas de trasplante, ¿no? Por el problema de la emergencia sanitaria nacional. Sin embargo, ya en el hospital teníamos alrededor de 3 o 4 trasplantes hepáticos por mes, ¿no? Y al final del año lográbamos llegar a los 40, en el mejor año creo que fue hace un par de años, ¿no? Y se está manteniendo más o menos por ahí, ¿no? Se está operando cada vez más, ¿no? Inclusive ya estamos pasando ya los 250 trasplantes hepáticos desde que se empezó el año 2000, ¿no? Correcto. Es cierto, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú no existe una cultura de donación, ¿no? Entonces, eso también limita bastante en cuanto al órgano del donante, ¿no? Muy bien. Hemos visto que cómo la medicina en diferentes ramos ha ido evolucionando en estos últimos años. Es importante ver cómo la ciencia se ha incrementado y todo en mejora del paciente, lo mejora el reto de diagnóstico radiológico ha ido mejorando, obviamente, y aumentando la especificidad y la sensibilidad de los estudios para poder diagnosticar patologías en caso de las neoplasias mamarias, por ejemplo, en estadios muy tempranos. En cuanto a la cirugía también, ¿no? Como explicó el doctor Daniel León, a medida que fue desarrollándose, actualmente ya con la cirugía robótica, obviamente que hay todavía una brecha económica porque el costo-beneficio, obviamente el costo es más elevado. En el Perú, por ejemplo, todavía no tenemos cirugía robótica, ¿no? Pero ya en otros países de Latinoamérica sí lo usan de hace muchos años, ¿no? Entonces, es un nuevo reto para la cirugía peruana, quizás en unos años más adelante ya pueda contar con cirugía robótica, en cuanto sea más accesible también los costos. En cuanto a la tecnología también, hemos visto que el doctor Benacho nos ha explicado muy claramente cómo ha ido evolucionando en estos últimos años. Agradecerles, doctores, por su participación, de verdad ha sido muy enriquecedora sus presentaciones, hemos visto cómo la medicina se ha ido desarrollándose. Muchas gracias, doctora Yesenia Acuña, nos ha mostrado lo novedoso
lo que va a venir más adelante en cuanto a inteligencia artificial en radiodiagnósticos, muy importante. La inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas, ¿no? Doctor Daniel León, agradecerle por su tiempo, por presentarnos cómo ha ido evolucionando y cómo es la cirugía robótica en la actualidad. Doctor Menacho, de verdad ha sido un gusto tenerlo, un gusto poder participar, que participe en esta pequeña conversatorio en cuanto a avances de la medicina. Muchas gracias, doctores, ha sido muy enriquecedora la charla, y agradecerles a nuestra radio audiencia, y a la vez informarles de que a medida que se acerca más el tiempo del fin, obviamente la ciencia también está incrementándose, pero todos juntos podemos ir de la mejor manera y en la mejora de nuestros pacientes, que más aún darles no solo sanidad, sino también sanidad espiritual. Muchas gracias por su participación.